Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo lo que vamos a calcular es la probabilidad de ganar o perder en una batalla de Risk. Probablemente todos hayáis jugado alguna vez al Risk, conozcáis las reglas, y al jugar os hayáis preguntado que qué es mejor, atacar o defender. Pues eso es lo que vamos a intentar responder en este vídeo. Atacar o defender. Bien, generalmente en una batalla tenemos un ejército atacante, ¿vale?, con NA soldados y tenemos un ejército defensor con N de soldados, ¿vale? Siendo NA el número de soldados atacantes y ND el número de soldados defensores. Cuando el número es bastante grande, estas batallas, ¿vale?, se resuelven mediante combates, ¿vale?, de 3 contra 2. De 3 atacantes versus 2 defensores. ¿Vale? Cuando hay siempre más de 3 atacantes, 3 o más atacantes, y cuando hay 2 o más defensores, ¿vale? Cuando hay menos, pues tiene unos combates un poquito más especiales, más sencillos, pero nos vamos a centrar sobre todo aquí. Lo que vamos a hacer en este primer vídeo es calcular la probabilidad de victoria y de derrota en estos combates individuales. En un segundo vídeo, estos combates individuales los extrapolaremos a una batalla con mucho más soldados. Estas batallas individuales se resuelven mediante el azar tirando dados. El atacante tira un dado que llamaremos el atacante número 1, el atacante número 2 y el atacante número 3. Mientras que el defensor va a tirar 2 dados, ¿vale? El defensor número 1 y el defensor número 2. Luego tiramos al azar. Por ejemplo, el atacante pues saca un 4, el segundo atacante es un 1 y el tercer atacante es un 3. Y luego tenemos el defensor que a lo mejor ha sacado un 6 y luego ha sacado un 2. Esta batalla, ¿vale?, se resuelve pues comparando las puntuaciones de los distintos dados. Se coge el máximo del atacante, que en este caso es el número 4, y se compara con el máximo del defensor, ¿vale? Máximo del atacante con el máximo del defensor. En este caso, como el defensor es mayor, pues lo que tenemos es que el atacante sufre un -1. En el combate número 1, ¿vale?, en el combate número 1 lo que tenemos es atacante -1. En el segundo combate, pues lo que hacemos es el segundo dado, ¿vale? El segundo dado, el segundo valor más alto, mejor dicho, no el segundo dado, sino el segundo valor más alto, se compara con el segundo valor más alto del defensor, que como solo tiene 2, se corresponde con el mínimo, y se compara, en este caso, como el atacante es mayor, ¿vale?, es mayor que el del defensor, lo que tenemos es que el defensor, ¿vale?, tiene un -1. En este caso, en este combate, ¿vale?, tendríamos -1 para el atacante y -1 para el defensor. En todas las batallas, ¿vale?, en todas las batallas siempre mueren 2 soldados, o bien los 2 del atacante, o bien los 2 del defensor, o bien uno de cada uno. Y luego, en caso de empate, gana el defensor, ¿vale? Por lo tanto, lo que nos ocurre es que, por un lado, a favor del atacante, es que tira 3 dados, ¿vale?, versus 2 del defensor. Y luego, la segunda, en contra del atacante, es que si los valores son iguales, entonces gana el defensor, ¿vale? Por tanto, hay cosas a favor del atacante, pero también hay cosas en contra del atacante, o podríamos decir que a favor del defensor. Bien, para calcular estas probabilidades de manera analítica es complicado. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la regla de Laplace. La regla de Laplace lo que nos dice es que la probabilidad, ¿vale?, de un suceso,
¿vale? Sea el proceso, por ejemplo, el proceso B, es el número de casos favorables dividido entre el número de casos totales. Por lo tanto, ¿vale? Nosotros, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Puede ocurrir tres cosas. Que el atacante no pierda soldados y entonces el defensor pierda los dos, que el atacante pierda un soldado y que el atacante pierda dos soldados. En este caso, el defensor pierde un soldado y aquí en este caso el defensor pierde 0 soldados. Si el atacante pierde 0 es porque han muerto los dos en el defensor. Pueden morir uno de cada uno o el atacante morir los dos soldados porque el defensor no ha muerto ninguno. ¿Vale? Pues entonces lo que tenemos que hacer es calcular las probabilidades. Tenemos que calcular la probabilidad de que A sea igual a 0, la probabilidad de que A sea igual a menos 1 y tenemos también la probabilidad de que A sea igual a menos 1 y la probabilidad de que A sea igual a menos 2. El número de casos totales es relativamente sencillo de calcular. ¿Vale? El número de casos totales, como estamos tirando 6 dados, pues la probabilidad número de casos totales va a ser igual a 6 casos del primer dado por 6, por 6, por 6, por 6, es decir, 6 elevado a 5. Y eso es igual a 6 por 6, por 6, por 6 y por 6, 7.776 casos. Ahora, ¿vale? Lo único que nos queda calcular, lo único entre comillas, es el número de casos favorables para que siempre en este combate del atacante no muera ninguno, el número de casos favorables para que aquí el atacante muera uno y el número de casos favorables para que en el atacante mueran los dos. Esto, ¿vale? Lo vamos a hacer con Excel. En este Excel, lo que tengo en esta pestaña es todas las posibles combinaciones, las 7.776 combinaciones, desde la primera, que sería que todos sacan unos, los 5 dados, hasta que todos sacan 6. Todas estas combinaciones, por supuesto, no las he escrito a mano una por una, ¿vale? Sino que en otra pestaña he utilizado una serie de fórmulas con una serie de redondeos para poder escribir todas las combinaciones de una manera relativamente rápida. Bueno, pues ahora ya tenemos todos los casos, vamos a ver cuáles son favorables y cuáles son desfavorables, ¿vale? Para cada uno de los posibles resultados desde el punto de vista del atacante, porque desde el punto de vista del defensor son similares. Pues lo que tenemos que ver es el resultado de cada uno. Vamos a poner el máximo desde el punto de vista del atacante. Vamos a poner cuál es el primero, el máximo, y el segundo. Y desde el punto de vista del defensor, vamos a poner cuál es el máximo y cuál es el segundo valor. ¿Vale? Desde el punto de vista del atacante, el máximo, que son los 3 primeros dados, aquí tenemos los dados del atacante, el primero, el segundo, el tercero, los dados del defensor, primero y segundo. Lo que vamos a hacer aquí es usar la fórmula Késimo mayor que nos proporciona Excel. De estos 3 dados, pues dime cuál es el valor mayor. Cojo la matriz, selecciono los 3 dados y luego le digo el primero. Y el segundo, ¿vale? Lo que tenemos es el Késimo punto mayor de estos 3 dados y el segundo. Desde el punto de vista del defensor, tengo el Késimo punto mayor de estos 2 dados y le pongo el primero. También podría haber utilizado el máximo de los dos, dado que solo tengo 2. Késimo mayor. Y para el segundo puedo utilizar también el menor o el, por utilizar siempre la misma fórmula, el igual a Késimo mayor, de estos 2 dados y el número 2. ¿Vale? Késimo mayor FG2, Késimo mayor FG1, CE2
mayor y mayor. Le doy y me lo calcula hasta el final, ¿vale? De tal manera que en todas las posibles combinaciones, por ejemplo aquí, pues este me dice que el mayor del atacante es un 6 y el segundo es un 4. Desde el punto de vista del defensor, el mayor es un 6 y el menor o el segundo es un 5. Vale. Pues vamos a ver la batalla número 1. Y la batalla número 2. Lo vamos a ver siempre desde el punto de vista del atacante, porque para el defensor será el complementario. Desde el atacante, si el máximo del atacante es mayor que el máximo del defensor, entonces no muere nadie. Y en caso contrario, pierde un soldado. Si es igual o menor, pierde un soldado. Y aquí puedo copiar y pegar y tengo la segunda batalla desde el punto de vista del atacante. Y arrastro. ¿Vale? Vamos, por ejemplo, aquí. Y lo que tenemos es... Vamos a separarnos. Insertamos aquí una columna. Insertamos aquí una columna. Y nos fijamos aquí. Tenemos que aquí el máximo del atacante es un 4 y el segundo es un 1. El defensor tiene un 1 y tiene un 1. Por lo tanto, en la primera batalla el atacante pierde 0 porque ha sido un 4 contra un 1. Y en la segunda batalla, un 1 contra un 1, el atacante ha perdido un soldado. Entonces, el atacante en total pues va a ser la suma de las dos. Le damos a doble clic y arrastramos. ¿Vale? Ya tenemos las 7.776 resultados. Pues vamos ahora. En cuántos casos el atacante pierde 0, el atacante pierde menos 1 y el atacante es menos 2, ¿vale? Desde el punto de vista del atacante. Lo que tenemos que hacer es un contar.si de todos los posibles resultados que sea igual a 0. 2890. Y podemos arrastrar y nos saldrán los casos del 1 y los casos del menos 1 y los casos del menos 2. Y la suma de todos ellos me debería salir 7.776. Por lo tanto, la probabilidad de que el atacante pierda 0 será 2890 dividido entre 7.776. La probabilidad de que pierda 1 será 2.611 dividido entre 7.776. Y de que pierda 2 será 2.275 dividido entre 7.776. Si ahora calculamos estas divisiones, 2.890 dividido entre 7.776, le pongo $1 para que lo arrastre, le quito algunos decimales, 0,372, 0,372, 0,336 y 0,293. Y esto, ¿vale?, será igual a las probabilidades de que el atacante pierda 0, será igual a las probabilidades de que el defensor sea menos 2, igual a la probabilidad de que el defensor sea igual a menos 1 y la probabilidad de que el defensor, ¿vale?, pierda 0, porque cuando el atacante pierde 2, el defensor pierde 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que obtenemos? Que si estamos jugando al Risk, desde el punto de vista desde el punto de vista del atacante, siempre la probabilidad de perder 0 es mayor que la de perder 2. ¿Vale? La probabilidad de que el atacante pierda 0 es el 37,2, mientras que la que el defensor pierda 0 es del 29,3. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que en el Risk
hay que atacar, ¿vale? No nos lo tenemos que pensar. Si podemos atacar, es mejor atacar que esperar a que nos ataquen. En un siguiente vídeo lo que haremos será proyectar esto a los casos en los que tenemos unas batallas con un número elevado de soldados, de atacantes y de defensores, ¿vale? Ahora lo que hemos hecho ha sido resolver un combate individual. Bueno, pues hemos resuelto el enigma. Ante la duda, siempre atacar en el Risk.